Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Comenzamos obviamente y les vamos a contar de todas las actividades del presidente electo, noticias internacionales y atención, porque en el estudio nos va a acompañar Carolina Toá para analizar la contingencia. Estos son los titulares. En su primera visita al exterior, el presidente electo José Antonio Kast se reunió con el mandatario trasandino Javier Milei, con quien abordó temas de desarrollo económico, seguridad y migración. Respecto a la eventual incorporación del economista José Luis Daza a su gabinete, el próximo jefe de Estado señaló que eso pasa por una decisión personal que dijo no es de él. El gobierno anunció un fast track constitucional con el objetivo de dividir las funciones de gendarmería. El Ministerio de Seguridad Pública asumirá las labores de orden, mientras que la reinserción se va a mantener en la cartera de justicia. Esto tras descubrirse la mayor red de corrupción en las cárceles de San Joaquín y Santiago I, que involucra a 44 funcionarios. Tras la última reunión de política monetaria del año, el Consejo del Banco Central decidió de manera unánime bajar la tasa de interés en 25 puntos base, dejándolo en un 4,5%. De esta manera, el indicador llega a su nivel más bajo desde diciembre de 2021. Y en temas internacionales, la presidenta de Honduras alertó sobre un intento de golpe en contra de su gobierno. Xiomara Castro aseguró que el exmandatario Juan Orlando Hernández estaría analizando regresar al país mientras se planea una agresión para romper el orden constitucional. El expresidente indultado por Donald Trump negó la información. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos de inmediato con Ivo Goich desde Buenos Aires, que ha seguido atentamente la primera gira al exterior, primera visita al exterior del presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas noches, te saludo desde Aeroparque. Ya algunos minutos, algunas horas ya me quedan solamente acá en Buenos Aires, en una jornada que ha sido intensa y que en menos de 48 horas de haber sido electo como presidente de la República de nuestro país para el periodo 2026-2030, José Antonio Kast visitó a Javier Milei, presidente de Argentina, en una jornada que comenzó muy temprano por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde pudimos obtener múltiples declaraciones y por distintos temas del presidente electo, quien además hizo un punto de prensa extenso en Buenos Aires pasadas las 2:30 de la tarde. Una jornada, Mónica, que te cuento comenzó con una visita particular, noticiosa de José Antonio Kast, el presidente electo de nuestro país, al Ministerio de Economía de Argentina, donde se reunió con Luis Caputo, pero también con José Luis Daza, uno de los nombres que está sobre la mesa para poder asumir algún tipo de responsabilidad en un futuro gabinete de José Antonio Kast. Sé que van a hablar de esto en profundidad en un rato más, pero solo para adelantar, hay dos posibilidades de las cuales se habla. Ha trascendido la posibilidad de sumarse al equipo económico, ya sea a través del Ministerio de Hacienda o con la figura de triministro en los ministerios de Economía, Energía y Minería. Ese sería el ofrecimiento formal de José Antonio Kast para José Luis Daza, un amigo, una persona que él dice quiere contar con él en su gabinete, al cual, según el presidente electo, Mónica, no le ha ofrecido nada concreto. Sí reconoció que han existido varias conversaciones con él durante las últimas semanas, pero no ha afirmado el hecho de haberle ofrecido formalmente incorporarse a un futuro gabinete a partir del 11 de marzo del año 2026. Luego de esa reunión, el presidente electo José Antonio Kast cruzó la calle Hipólito Yrigoyen en Buenos Aires para ir hasta la Casa Rosada, la Casa de Gobierno de Argentina, donde fue recibido por Javier Milei, por Karina Milei, su hermana, y también por el canciller argentino, en un encuentro, Mónica, que estaba presupuestado durar cerca de una hora. Bueno, este se extendió por 2 horas y quizás un poco más su estadía en la Casa Rosada, porque el presidente electo, una vez culminada esta reunión, bajó hasta la reja, hasta el frontis de la Casa Rosada para saludar a un grupo de
chilenos que viven en Argentina, en Buenos Aires precisamente, y otros que se encontraban de paso. Fue un momento donde el mandatario electo efectivamente sintió el cariño de las personas que vivían acá. Muy pocos gritaban en su contra el día de hoy, y se dio el tiempo de saludar de mano. Se acercó hasta la reja para poder saludar a cada uno de ellos ante estrictas medidas de seguridad también con las que ha contado acá en su viaje, en su visita a territorio argentino. Había tres temas que eran importantes tocar para José Antonio Kast, para el presidente electo de Chile, con su par Javier Milei. Más allá de la sintonía ideológica que ellos pueden tener y la amistad que ellos reconocen los une desde hace ya un largo tiempo, habían tres temas que para ellos eran fundamentales. Uno, seguridad. Dos, migración. Y tres, el crecimiento económico. Plantean reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, pero con un foco puesto en el combate al crimen organizado, al narcotráfico y también a la migración, si es que se aplican las medidas anunciadas por el presidente electo de nuestro país, cerrando la frontera en el norte, lo que podría producir un desplazamiento de los migrantes irregulares hacia otros países, y Argentina podría verse afectado tras ambos reconocer la extensa frontera que nos une. Hizo un balance acerca de esta reunión, de la relación con Argentina y qué es lo que viene para el futuro entre ambos países, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. Para nosotros es muy relevante la relación con Argentina, y por eso decidimos que nuestra primera visita fuera a Argentina, país con el cual tenemos la mayor frontera que con todos nuestros vecinos. Está Perú, Bolivia, pero claramente Argentina compartimos una frontera enorme, y podemos potenciar la relación comercial, económica con Argentina de una manera nunca antes vista. Y por eso le agradecemos tanto al ministro de Economía, Caputo, que también nos haya recibido, junto con su equipo de trabajo, y después nos recibió el presidente Javier Milei con su canciller, que ha sido también una reunión muy fructífera, muy de proyección. Y estamos ahora en una comida que también, o sea, un almuerzo que es muy relevante para nosotros, que es con el mundo privado. Los temas principales que tratamos con el presidente de la República, Javier Milei, son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación. Cuando usted recibe una migración que sobrepasa el 11 o el 12% de población migrante en un país, le hace mucho daño a los habitantes del país, y también le termina haciendo mucho daño al inmigrante. Se conocieron, Mónica, algunos registros del encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast, Karina Milei también, en unos momentos donde bromeaban los tres por una situación en particular, y también dejó algunas postales que llaman la atención, una motosierra, uno de los símbolos del presidente de Argentina que tiene en su despacho presidencial, y grabaron un video para redes sociales junto al presidente electo de nuestro país, quien posterior a esa reunión se dirigió hasta el Hotel Intercontinental para ser parte de un almuerzo con empresarios, con gremios empresariales argentinos. Recordemos que él estuvo acompañado también en parte de su delegación por Jorge Quirós, pero también con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. Y fue justo antes de ese almuerzo donde José Antonio Kast respondió nuevamente preguntas por parte de la prensa chilena y argentina. Y ahí se refirió a temas de contingencia, a definiciones que tiene que tomar de acá al 11 de marzo. Y una de ellas es saber si su gobierno va a apoyar o no la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. El día de hoy reconoció José Antonio Kast que antes de Navidad se debería producir un encuentro entre el presidente electo y la expresidenta Michelle Bachelet para hablar efectivamente del futuro de Chile, pero no se descarta para nada que se toque el tema de la candidatura de la expresidenta. Y se abrió la posibilidad, José Antonio Kast, de estudiarla. Él dice, si me explican bien si esto es bueno para Chile, evidentemente podría contar con nuestro apoyo, pero si yo no sé en qué consiste esta candidatura y cómo podría beneficiar a nuestro país, sería un poco más difícil, pero ya muestra cierta apertura el presidente electo ante esta candidatura. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo. Hablé con la presidenta Bachelet, ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión, y creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Mi reunión con la presidenta Bachelet va a ir en la misma línea, como nosotros con una expresidenta tan relevante como ella, insisto, más allá de las diferencias,
podemos potenciar nuestra relación internacional. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona, algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada. Pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Y por último, Mónica, el presidente electo José Antonio Kast se hizo cargo de los trascendidos de esta idea que comenzó a circular por la prensa también de la posibilidad de trasladarse y que la residencia bajo su mandato junto a su esposa María Pía Adriasola sea el Palacio de la Moneda. Y hoy fue contundente, no se guardó nada para decir que él quiere. Nosotros sabemos que su intención principal y el deseo del presidente electo José Antonio Kast es precisamente vivir en el Palacio de la Moneda. Por un tema de austeridad, él dice, él no quiere arrendar una casa que sea pagada por el Estado. Es un ejemplo, dice también, para la ciudadanía, para los tiempos difíciles que se vienen también, y él quiere ser el primero en dar ese ejemplo. Dice, hay muchos que dicen que es muy difícil que lo pueda hacer, pero él vuelve a insistir en que podría llevar todas sus cosas, desde objetos personales, su cama, su comedor, e incluso planteó la posibilidad de dormir en el tercer piso del Palacio de la Moneda, donde lo hace la Guardia de Palacio, si así fuera necesario. Escuchemos los argumentos que entregó el presidente electo José Antonio Kast y su disposición y su intención de efectivamente residir bajo su mandato en el Palacio de Gobierno. Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en la moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un momento histórico. Yo le puedo decir que ya hay dentro del Palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la Guardia de Palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Yo vivo a más de 1 hora y media de la Casa de la Moneda. Yo no voy a arrendar una casa especial para generarle más gasto al Estado. No pido lujos. Yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Ivo, ¿qué pasa o qué se sabe de las próximas reuniones internacionales? Italia era una posibilidad, Estados Unidos, ¿qué se maneja? Sí, se maneja en reserva efectivamente los distintos viajes que va a realizar el presidente electo, Mónica, durante los próximos meses previo al 11 de marzo. Lo que sí es cierto es que durante la mañana nosotros confirmamos que efectivamente tiene planeado realizar más viajes y el día de hoy lo confirmó en las afueras de la Casa Rosada para traer ejemplos positivos, dice, para el país y que puedan ser aplicados acá. Se especula que pueden ser países de la región también en búsqueda de ir generando ciertos vínculos para solucionar el tema migratorio que afecta con fuerza sobre todo al sur de nuestro continente, pero también, como tú dices, podría incluso salir de nuestro continente para tener distintos tipos de reuniones. Hasta ahora, eso sí, eso se maneja en estricta reserva. Lo que es cierto es que también él tiene la intención y tiene planeado seguir con estos viajes no solamente a nivel nacional, sino que ir a visitar otros países fuera de nuestras fronteras para, como te digo, traer ejemplos, como dice él, puedan aplicarse en Chile bajo su mandato. Muchísimas gracias, Ivo Goitz, que estés muy bien. Un abrazo, que estés muy bien, Mónica. Chao. Bueno, y en su viaje, José Antonio Kast también se reunió con empresarios del país vecino en su primera visita al extranjero como presidente electo. Pilar Gutiérrez nos cuenta también de su encuentro con José Luis Daza, como nos decía Ivo Goitz, principal carta para el Ministerio de Hacienda. En su primera actividad internacional, apenas 2 días después de ser electo presidente, José Antonio Kast llegó a Argentina para reunirse con el mandatario Javier Milei, quien fue uno de los primeros en felicitarlo por el triunfo del domingo. Guardando las diferencias que hay entre ambos países, nosotros también queremos hacer un ajuste fiscal. El tema de los abusos del Estado, donde ellos descubrieron mucho, la eficiencia del sistema público, la eficacia del sistema público,
hemos ido conversando ya en otras ocasiones de cómo lo han hecho. Hemos hablado con el ministro Sturzenegger, también con el equipo económico, y hay distintas variantes de cómo uno puede enfrentar esto. Con dos principales temas de discusión, migración y economía, Kast emprendió el viaje al país vecino acompañado de su asesor económico, Jorge Quirós, empresarios como el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, y las líderes gremiales de la Confederación de la Producción y del Comercio y la Sociedad de Fomento Fabril. Creo que es una señal muy importante que en esta primera actividad el presidente electo nos haya invitado como mundo empresarial para estrechar nuestros vínculos con un vecino tan importante como Argentina, importante desde el punto de vista de comercio, de inversión, de turismo, y por lo tanto esperamos en esta jornada poder estrechar esos vínculos y aumentarlos en el tiempo. Creo que cuando hay agendas compartidas de crecimiento económico, de estabilidad y también de desregulación y aumento de las inversiones, creo que se puede potenciar aún mucho más. Al mediodía fue la reunión con Milei en la Casa Rosada, donde ahondaron en temas como el comercio, inversiones y la cooperación entre sectores clave de la economía. Entre las imágenes que dejó el encuentro, una con la famosa motosierra del mandatario argentino, que simboliza los recortes fiscales. Si hay una buena noticia, es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. Tema clave en la agenda económica de Kast. Felicitaciones. Qué triunfazo. Felicitaciones. Fue hermoso. No tengo duda, fue glorioso. Además, Kast y la delegación chilena almorzaron con empresarios y agrupaciones industriales argentinas para conversar sobre los desafíos y posibles cooperaciones entre países. Esto tras años en que las empresas chilenas han desinvertido en Argentina. Hay mucha inversión chilena hoy día en Argentina y la idea hoy día cómo potenciamos esas relaciones económicas. Hay mucha sinergia, tenemos grandes oportunidades en corredores bioceánicos, en temas de transmisión energética o integración energética, en temas de minería. Chile tiene un know-how, un desarrollo minero de clase mundial que podría transferir mucho de ese aprendizaje. Vemos un potencial tremendo de transferencia de nuevos negocios y de seguir fortaleciendo esas relaciones. Algo muy esperado era la reunión con José Luis Daza, actual viceministro de Economía en Argentina y el principal nombre para liderar Hacienda. Fue el primer encuentro de Kast al llegar a Buenos Aires. Sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, a personas como ya están, como Jorge Quirós, y a otras personas más con las cuales estoy conversando? Todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, pasa por una decisión personal que no es mía. Su jefe actual, el ministro de Economía argentino Luis Caputo, reconoció en entrevista con un medio argentino que Daza podría irse al gobierno de Kast, pero horas después dio señales diferentes sobre quién quedaría en el puesto. Excelente encuentro con el presidente electo José Antonio Kast y su ministro Jorge Quirós. Muchas cosas para trabajar juntos ambos países en beneficio de nuestros pueblos. Primera actividad en el extranjero del presidente electo que ya dijo espera repetir en Paraguay, Bolivia, Perú, El Salvador y Panamá. Bueno, y continúa la alerta roja para San Pedro de Melipilla por un incendio forestal que les contamos ayer y que afecta la zona desde, como les decía ayer, y que ya ha consumido más de 1.600 hectáreas. Felipe Hernández con toda la información y el tremendo esfuerzo que nos imaginamos que están haciendo distintas compañías para tratar de sofocar este siniestro. Felipe. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches ya a esta altura de la jornada, claro, porque se han desplegado al menos 250 bomberos, además de un número importante de funcionarios de CONAF, quienes han estado trabajando desde ayer en la tarde para tratar de sofocar lo que ha sido esta emergencia que, tal como tú lo decías, ya ha consumido 1.667 hectáreas. Ese es el número el que se mantiene hasta ahora en torno a los trabajos que se han hecho en torno a esta situación. El punto aquí y lo más complejo que se ha generado en torno a este siniestro que ha tenido varios focos y que de hecho nos señalaron a eso de las 7:15 de la tarde en la última vocería que se hizo durante esta jornada aquí en San Pedro, en el sector de Lo Encañado, donde está el punto de comando actualmente de los equipos de emergencia, es que habrían 6 focos que están en trabajo actualmente, pero a propósito de las condiciones climáticas que se mantienen, y aquí le voy a pedir a Cristian,
podamos mostrar un poquito el helicóptero que viene llegando justamente hasta el punto de comando acá y que viene con el canasto que ha sido uno de las aeronaves que están a disposición de poder llevar líquido para poder apagar estos focos de incendio que se van encendiendo con el pasar de los minutos y con el correr del viento también. Eso es muy importante y eso es lo que les quería mencionar, Mónica, que tiene que ver con las condiciones climáticas. El viento y la alta temperatura de la jornada del día de hoy son factores propicios para que estos focos de incendio se propaguen. Cuando nosotros estábamos, y aquí se los cuento como una situación que ocurrió, estábamos iniciando el punto de prensa, la vocería, a eso de 7:15 de la tarde, 18:45, sobre uno de los cerros existía una especie de pequeña nube que comenzaba a surgir de uno de los cerros, de una de las cimas de los cerros que están ubicados en este lugar. El punto es que no llevaba ni tan solo 5 minutos de esa vocería y la nube hacia el fondo, la verdad es que creció de una forma muy rápida, de una manera muy rápida, y de inmediato se convirtió en una especie de manto de nube café que era a simple vista posible de ver básicamente desde diferentes puntos de acá de la provincia de Melipilla. Nube de humo que ya se está acercando a la provincia de Santiago. De hecho, hay informaciones que el humo ya es posible de percibir desde la comuna de Maipú y también en San Bernardo. Por eso es la complicación también respecto de la contaminación que se está produciendo por estas horas en toda la región metropolitana, o al menos en ese sector de la región metropolitana. Vamos a escuchar ahora las palabras a propósito de la región del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien fue uno de los voceros que entregó declaraciones en esta vocería que yo les mencionaba hace un rato y que entrega los primeros detalles respecto de esta emergencia que ya lleva cerca de 24 horas. Un incendio de alta complejidad que ha significado ya la afectación de prácticamente 1.700 hectáreas, que ha significado, entre otras cosas, la afectación, el daño a 5 viviendas y que mantiene una situación de alerta respecto de un número importante de viviendas en las zonas aledañas, razón por la cual ya se han emitido hasta ahora 8 alertas SAE solicitando la evacuación de las personas. Ustedes observan ahí otro de los helicópteros que están sobrevolando, es la zona de San Pedro de los Encañados, aquí en Quinamuta, que es justamente el lugar donde estamos en este minuto, el sector de Quinamuta, y que se mantiene con los trabajos de los equipos de emergencia, tanto de bomberos como también de CONAF. Ya comienzan a acercarse para poder entonces aterrizar una de estas aeronaves. Hay 4 helicópteros, un avión cisterna, también un avión de grandes dimensiones que hace descargas de agua y que las han hecho justamente durante esta jornada incansablemente. Por otro lado, hay que mencionar que son, como les señalaba, 1.667 las hectáreas consumidas por las llamas. Hay 6 focos simultáneos que se han producido y que se están trabajando por parte de los equipos de emergencia. Hay 5 casas que han resultado quemadas producto del incendio en diferentes puntos acá de la comuna de San Pedro. Y esto ha generado que 8 familias hayan tenido que ser evacuadas por medio de por producto de esta emergencia. Se han entregado mensajería del sistema de alerta de emergencia, la alerta SAE, a los teléfonos celulares de los habitantes de esta zona de la provincia de Melipilla para que evacúen. Y eso ha sido también uno de los pilares fundamentales para evitar consecuencias mayores respecto de esto. Sin embargo, hubo un episodio en particular que se generó en uno de los puntos donde se estaba produciendo un foco de incendio durante horas de esta tarde, el que tuvo que ser justamente a la fuerza sacada a la gente debido a que no querían salir del punto en esa ocasión. Es parte de lo que
se generó durante esta jornada y que fue recalcado también por parte de las autoridades. Revisemos a propósito de ellas otras de las voces. Miguel Muñoz, director regional metropolitano de Senapred, también entregó declaraciones. Este incendio hoy día no se extingue, vamos a tener por lo menos un par de días más de trabajo en el lugar con distintas, ¿no es cierto?, énfasis, pero hay para rato. Lo que sí es claro es que mañana las condiciones meteorológicas, de acuerdo a lo que nos dice la DMC, debieran ser bastante mejores. Pero ojo, las condiciones meteorológicas para propiciar la propagación de incendios forestales. Pero la generación en la región metropolitana es casi un 100% factor humano. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es de cada habitante de San Pedro y de toda la región. A la gente le llega el SAE, pero como no ve tan cerca el incendio, no se preocupa y está evacuando justo cuando el incendio está encima. Y eso es muy complejo porque hay que ayudarlos a evacuar. Por lo tanto, se exponen ellos, pero también exponen a los organismos de primera respuesta. Ahí está entonces las palabras de Miguel Muñoz, donde actualmente hay trabajos por parte de los equipos de emergencia, tanto de bomberos como también de CONAF. Bueno, en diferentes regiones del país, en la región de Valparaíso hay un incendio que se está produciendo en Santo Domingo, también la zona metropolitana, como donde estamos ubicados actualmente. Se han enviado algunas alertas SAE en este lugar, como es lo que se está moviendo ahora justamente por parte de los equipos de emergencia a diferentes puntos acá en esta zona, y también en la región del Biobío, en la ciudad de Los Ángeles. También han generado algunas alertas SAE, hay alertas rojas en algunas zonas del país producto de incendios forestales y con posibilidad incluso de acción de las llamas en contra de viviendas. Así que es un trabajo que se está haciendo incansable por parte de los equipos de emergencia dedicados al combate de los incendios en estas temporadas donde las altas temperaturas y los vientos, Mónica, son factores fundamentales para generar este tipo de episodios. Se ha hecho un llamado a la responsabilidad de las personas para evitar realizar, por ejemplo, quemas o hacer trabajos de soldaduría o bien quemas simplemente de basura, que son tan comunes en zonas rurales como esta. Se ha pedido, por favor, que se dejen de hacer porque cualquier cosa, cualquier chispa puede generar una consecuencia como la que estamos viendo en la actualidad. Ya. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información. Seguimos atentos a este hecho y gracias por las recomendaciones. Bueno, ya estamos con nuestra sección que adelantamos del jueves para hoy porque hay mucho que analizar después de la elección presidencial. El día después, como siempre, con nuestro Sebastián Rías. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente con esta sección en que llegamos ya al día después, el lunes, y hoy lo vamos a analizar ese día después. Lo primero, sabemos que la cifra del triunfo, José Antonio Kast, 58,16%, una cifra que el equipo CNN Chile proyectó casi a milímetros, a 27 minutos de cerrarse las mesas. Así que dicho esto, que nos enorgullece mucho, pasaron hartas cosas más. Pasaron hartas cosas más, Mónica, y hartas que habíamos conversado acá, dentro de lo que proyectamos. ¿Te acuerdas que conversábamos que quien ganaba la elección muy probablemente lo iba a ganar por las características de voto obligatorio con la mayor cantidad de votos en la historia de Chile? Bueno, pasó eso. José Antonio Kast sacó 7.254.000 votos, que es la mayor cantidad que ha sacado un candidato presidencial en la historia. De nuevo, votaron 5 millones más que en la elección de segunda vuelta del año pasado, de 2021, que era la elección hasta ahora donde había participado más gente. Por lo tanto, es normal. La participación se mantuvo bastante estable con respecto a primera vuelta. Básicamente hubo un cambio de que votaron 45.000 personas menos, pero de todas maneras votaron 13.421.000 personas. Es una cantidad muy grande, 85% de la población que estaba habilitada para votar. Kast ganó en las 16 regiones de Chile, algo que solamente había pasado en una segunda vuelta anterior, que fue la de Michelle Bachelet con Evelyn Matei, del signo opuesto, pero de todas maneras había ganado en todas las regiones. El único lugar, el único territorio que uno podría decir Janet Jara se llevó es un territorio compuesto por varias partes, porque son los votos en el exterior. Fue la única parte donde Jara finalmente se impuso, pero de todas maneras, de nuevo, en el resto, todo fue para José Antonio Kast. Ahora, hay otras tendencias que son súper interesantes de mirar y que se confirman además con esta elección. Sí, y es una de las cosas que habíamos hablado y que fue tema en varias de las conversaciones, pero que no había quedado, yo te diría, tan evidente como hasta esta segunda vuelta, es la brecha cada vez más profunda que hay entre cómo vota Santiago
y cómo vota el resto de Chile. Sí, es distinto, vota distinto a la región metropolitana. Veamos con esta gráfica uno que nos va a ayudar para eso, ¿cierto? Mira, si vemos la región metropolitana, que es lo que vamos a ver ahí en la gráfica, la brecha no fue 58-42, no fue de los 16 puntos, sino que solo de 6 puntos y medio. Claro, si la elección hubiera sido 53,21 versus 46,79 para Jara. Claro, eso es la región metropolitana. Si uno fuera todavía más, digamos, preciso, Felipe Hernández recién estaba en San Pedro, es una de las comunas rurales de la región metropolitana. Habitualmente se habla del Gran Santiago, que son las 32 comunas de la zona más urbana de la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Si tú hicieras foco solo en esas comunas, el porcentaje es 52% para Kast, 48% para Janet. 4 puntos de diferencia. 4 puntos. Ahora, pero no es así. Si es que la elección hubiera sido hecha en todas las regiones, pero no en la metropolitana, la diferencia era para Kast de 22 puntos y medio. Claro, porque si sacamos la región metropolitana y solo contamos el resto de las regiones, Jara sacaría un 38,71 y José Antonio Kast 61,29. Por eso los 22 puntos que tú mencionas. Esto no siempre fue así, Mónica. De hecho, en la elección de del año 2000, Joaquín Lavín, Ricardo Lagos, el porcentaje de la región metropolitana fue exactamente el mismo que a nivel nacional. En general, la región metropolitana se comportaba más o menos parecido, yo te diría, hasta la elección de Piñera Frey en 2010. Después ha ido cambiando y ya ahora hace varias elecciones tiene un patrón donde consistentemente vota más a la izquierda que el resto del país. Ojo, igual José Antonio Kast ganó en la región metropolitana. Sí, igual ganó, sí. Si es que una de las cosas que pasó en la elección es que José Antonio Kast ganó en todas las regiones, algo que no ocurría desde Michelle Bachelet 2013. Exacto. Ahora, las mejores regiones, ¿cuáles fueron? Ñuble, que sacó casi 70%, 69,85%, la Araucanía, 68,92%, y Maule, con 66,08%. Ahora, no ganó ninguna región Janet Jara. No, ahora hay regiones donde le fue mejor. Pero no ganó ninguna región. Y eso es importante. Bastante esperables en las que le fue... Bueno, cuando estamos hablando de mejor es que la diferencia fuera de menos de 10 puntos, 9. O sea, donde le fue mejor justamente fue la metropolitana, que la diferencia fue de 6 puntos y medio. Sí, claro. En Valparaíso, en Coquimbo, la diferencia fue de poco más de 8 puntos. En Atacama lo mismo. Eran las regiones que presentaban dos características. Primero, que son regiones que históricamente a la izquierda le ha ido bien. Y segundo, que había bastante equipo territorial dándole fuerza ahí. Si tú te acuerdas, por ejemplo, Daniel Manucheri, que estaba con mucha fuerza, apoyó Coquimbo. De hecho, el cierre de Janet Jara fue Coquimbo. En Atacama veníamos de un doblaje senatorial entre Proboste y Chicardini. Y en la región de Valparaíso, de hecho, las alcaldías principales son de Frente Amplio. De hecho, en Valparaíso fue la única capital regional donde ganó Janet Jara. En ninguna otra. A ver, ¿cómo se hizo y cómo fue el movimiento entre la primera y la segunda vuelta? Eso es bien interesante, uno puede verlo a nivel nacional y también a nivel regional. Mira, esto fue algo que mencionábamos en relación, ¿te acuerdas cuando hacíamos esta suma que decíamos hay que tener cuidado, hay que mirar, pero decíamos, si es que sumamos los candidatos de izquierda, Jara, Marco Enrique Jominami, May Nichols, Artés, daba casi 30 puntos. Si es que sumábamos los candidatos de derecha, daba 50 puntos y medio. Entonces decíamos, si esto se replica, es una muy buena noticia para José Antonio Kast. Con la interrogante de París. Esa era la interrogante. ¿Para dónde se va París? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en la pantalla? Estamos viendo resultados comparados de algunas regiones específicas que te muestran esto de donde cada candidato performó con respecto a lo que había pasado en primera vuelta. Y ahí tenemos las izquierdas en primera vuelta, las derechas en primera vuelta y qué pasó en la segunda vuelta con Jara y con Kast. Entonces, si tú ves, por ejemplo, dónde le fue a José Antonio Kast mucho mejor que la suma de las derechas, en Antofagasta, en Tarapacá, en Maule, uno podría decir, muy probablemente ahí capturó mucho voto de Franco Parisi. O sea, súper sobrepasó su propia votación. Y... por tanto, y también la de las derechas, o sea, Kast, cuando tú juntabas Kast, Matei y además Kaiser, él saca 18,1 puntos más, por ejemplo, en Antofagasta, que todo eso sumado. O sea, se llevó voto Parisi, obvio. Claro, ahora por otra parte, en el caso de Janet Jara, le fue mucho mejor que la suma de las izquierdas en Coquimbo, en Valparaíso y en particular en la metropolitana. En la metropolitana hay un fenómeno bastante especial que tiene que ver con que Janet Jara sacó 12 puntos más que lo que asume las izquierdas, pero José Antonio Kast sacó 2 puntos, casi 2,1 puntos más que las derechas. Ahí muy probablemente hay fenómenos de cómo fueron los traspasos de votos
porque suena relativamente raro que esto esté en relación a todo lo que ha pasado en el resto del país, pero hay dos características de la metropolitana bastante particular. No fue una región donde le fue especialmente bien a Parisi, sacó 14 puntos, y también fue una región que le fue bien a Evelyn Matei, en el porcentaje general. Ahora, de eso no tenemos la cifra exacta, pero hay algunos datos. Porque el voto obviamente es secreto y todo, es bueno que la gente sepa que todos estos análisis académicos que hacemos no sabemos cómo vota cada persona. Lo que podemos saber es tendencias, mesas, regiones y superponer un mapa electoral con los resultados de primera vuelta con el mapa de la segunda vuelta. Correcto. O también podríamos recurrir no sé, al mapa de plebiscito del 88, recurrir al mapa de plebiscito de la pro-rechazo, y uno puede ir sabiendo cómo se mueven básicamente las regiones, las mesas incluso. Absolutamente. Mira, hay 3 estudios que han hecho este análisis. Uno que es una encuesta previa a la elección, 2 que son análisis contra los votos. Panel Ciudadano, reporte de Foro UDD y también Decide Chile de Ann Holster. Claro, entonces lo que tú ves es que en general todos coinciden en ciertas lógicas. Primero coinciden en que hubo un traspaso mayor de votos desde Franco Parisi hacia José Antonio Kast que desde Parisi hacia Jara. Que es inverso a lo que pasó en la elección pasada, donde muchos más votos se fueron a Boric que a Kast. O sea, de hecho, si tú ves, eso que llamó a votar por Kast. Si tú ves la diferencia que hay, por ejemplo, es marginal. En general lo que dicen es que los estudios que menos le dan a este traspaso hablan de un 45% de los votos, un 55% de los demás. Para el caso de Janet Jara dicen que el voto de Parisi se habría ido aproximadamente entre un 28 a un 34%, siempre menos, y que hay un porcentaje entre 20 y 25% que se habría ido voto nulo, que era el llamado del PDG, que finalmente quizás no se cristalizó en su totalidad, porque aumentaron 3 puntos los votos nulos, que es importante, es la elección con más votos nulos. 3,8, sí, pero también es la segunda vuelta presidencial con voto obligatorio de inscripción automática. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a aumentar desde el 3,8% de votos nulos blancos, íbamos a aumentar. Y contra la expectativa que existía de un candidato abiertamente llamando a votar nulo, ahí hay un margen. Él esperaba, de hecho, cuando nos dijo acá en CNN Prime, entre 12 y 15%. No fue así, sigamos avanzando. Ahora, en el caso de Evelyn Matei, y esto es interesante, sí hubo un margen, según los análisis de los candidatos, que de los votos, digamos, por la candidata que se fueron allá del Jara. Tal vez es un mundo de exconcertación, en fin, y que tenían una resistencia a José Antonio Kast. Claro, o sea, cuando vemos esto, Kast se llevó una gran cantidad de votos, 65-70%, pero Janet Jara se llevó 20-25%, es decir, entre 1 de cada 5 y 1 de cada 4 votos habrían ido para allá. Y cuando tú ves los mapas, por ejemplo, tiene cierta consistencia con respecto a lo que pasó en algunos lugares específicos. Por ejemplo, en la región metropolitana, lo que pasó en Providencia y Ñuñoa, que son 2 lugares donde Evelyn Matei tuvo una muy buena votación en primera vuelta y donde Kast no solamente no aumentó en la proporción general que venía aumentando, sino que sacó menos votos que lo que había sacado las derechas. Sí, eso es llamativo, porque bueno, y eso... Igual uno puede ahí tener sus impresiones, votantes muy fieles a quienes han sido alcaldes o son alcaldes y que han tenido rencillas con José Antonio Kast. Tal vez ahí también hay un voto que no está dispuesto a irse con él. También podríamos decir, antes de irnos a las comunas, que para pasar a eso, que hay 2 votantes Parisi también. Hay 2 tipos de votantes Parisi. Llama la atención en eso, cuando veíamos los números, que muy probablemente cuando uno ve esto, el comportamiento del votante Parisi en la zona sur, centro-sur, digámoslo así, desde Maule hasta la Araucanía, o el votante más en las zonas extremas del norte, es distinto del comportamiento del votante Parisi urbano en la región metropolitana, en Valparaíso e incluso hasta Coquimbo. Norte y sur se van para acá, fácil. Y después, ¿qué pasa con los de la región metropolitana? Se van mayoritariamente, daría la impresión, para Janet Jara, dentro de ese porcentaje, y también parecería que pasa algo parecido, por ejemplo, en Valparaíso. Entonces, incluso dentro de un mismo candidato, llama la atención que hay matices, y eso es un tema que es interesante para investigarlo y para estar ojo qué es lo que va a pasar con esas fuerzas a lo largo del tiempo, porque pareciera haber 2 mundos distintos ahí dentro del votante Parisi. Veamos las comunas, a ver, tenemos gráfica creo también de eso, pero la votación de José Antonio Kast entre la segunda vuelta de 2021 y la 2025, es interesante ver en cuáles comunas de la región metropolitana les fue mejor. Mira, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast a lo largo del país aumentó 14 puntos con respecto a lo que había sacado él en su elección de 2021, con respecto a... si hacemos la segunda vuelta del 2021. Claro, si hacemos esa comparación, esa es la base. Pero, ¿dónde le fue mejor a José Antonio Kast que en su margen de 2021? Cuando tú ves acá, este es el listado de las 10 comunas de la región metropolitana donde le fue
más mejor, para citar a Leonel Sánchez. Más mejor. Respecto claro, a donde 2021. más aumentó La respecto a la Pintana, segunda vuelta del 20,8. Cerro Navia, 18,5. Renca, San Ramón, Pudahuel, 17 puntos. Más. Entonces... En varias de esas le fue muy bien a Parisi. En varias de esas le fue muy bien a Parisi y son votantes que son tradicionalmente del espectro de la centroizquierda. Si tú ves, por ejemplo, en La Pintana es muy impresionante. La Pintana, en la elección de 2021, Gabriel Boric le sacó 45 puntos de ventaja a José Antonio Cast. 45 puntos. Era voto voluntario, era otro escenario, pero 45 puntos. ¿Cuánto pasó ahora? La diferencia que logró sacar Janet Jara en esta segunda vuelta, que igual ganó, fue 5 puntos. Bueno, le vamos a poder preguntar también a nuestra próxima invitada, a Carolina Toá, porque esto también tiene que ver con lo que se ha hablado de la desconexión de las izquierdas con el mundo popular, o pérdida a lo menos de conexión en comparación con las derechas y con en el fondo, Partido Republicano, que intenta de alguna manera retomar ese ímpetu de la antigua UDI popular y que va a temas además que le hacen sentido también a esos sectores como seguridad, por ejemplo. Y absolutamente, y Nicolás Calleja nos hace una precisión que es súper importante acá desde el suite. Todas estas comunas, o la gran mayoría, son comunas donde hay alcaldes hoy día que están más hacia la izquierda. La Pintana, por ejemplo, es una comuna emblemática donde está Claudio Pizarro. Los Espejos tiene una alcaldesa comunista. También está en Renca, que está Claudio Castro. Cerro Navia, que está Mauro Tamayo. O sea, el poder territorial, que uno podría decir, bueno, quizás aquí se movieron, en verdad no pasó. No, lo pueden mover para sí, para ellos como alcalde, a veces incluso para las legislativas, donde la correlación de fuerza no es necesariamente la misma. No. Sí lograron mantenerse con fuerza o con más fuerza de lo que esperaban las derechas, las izquierdas, pero no necesariamente para una presidencial. Ese es otro tipo de proyecto, otro tipo de traspaso y forma de votación. Y eso es interesante analizar pensando en lo que viene, que probablemente vamos a estar mirando también como quedó el Congreso y todo, pero es un factor no menor. Este era un lugar donde a las izquierdas le iba muy bien, que en esta elección claramente ganaron, pero no por un margen que les permitiera retener lo que querían, que era el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Bueno, adivinen de qué vamos a hablar en el día después del Parlamento. Vamos a hacer un zoom también a lo que se viene ahí y el día después va a seguir porque una vez que terminemos de analizar las elecciones vamos a empezar a analizar en número, con data, porque una cosa son las opiniones, otra cosa son los números. ¿Qué pasa con educación, salud? Vamos a empezar a mapear si estos temas que van a entrar en la agenda, en la discusión pública, para que ustedes también después, cuando los parlamentarios, cuando el presidente electo, cuando la oposición den opiniones, ustedes en su casa tengan números, cifras para que se formen su propia opinión. O sea, quedaste comprometido a todo el próximo año. Vamos a hacer los cálculos pertinentes. Ahora viene además una muy buena entrevista. Tengo ganas de ver qué es lo que dice Carolina Toá. Vamos a ver, hay harta expectación, así que nos vamos a la pausa y al regreso va a estar Carolina Toá acá en el estudio de CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña la ex candidata del progresismo, del socialismo democrático, fue de la DC en su momento también, Carolina Toá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Tenemos 4.525 cosas que, como dijo Manuel José Sandón. Vamos con la primera. José Toro desde el PPD dijo, comillas, yo creo que esta, la de Jara, es la derrota más grande del progresismo desde la recuperación de la democracia. ¿Coincide o discrepa? O sea, en términos numéricos, y si uno la compara con otras elecciones presidenciales, sí, es el porcentaje, digamos, más cuesta arriba que hemos tenido, pero yo creo que como derrota fue más grave la derrota del proceso constitucional. Y además fue por un porcentaje aún más adverso que esto. Ahora, la verdad es que no tiene sentido ponerlas a competir porque, en el sentido de competir cuál es más mala, porque en el fondo las dos están relacionadas. O sea, yo creo que lo que está pasando hoy día en la política es muy consecuencia de todo lo que se quedó a la vista con el proceso constitucional y del desfase que ahí se provocó en términos de opinión pública, de ciudadanía, con las propuestas del progresismo. Carolina, desde su perspectiva, tal vez no sería errado decir que esta elección presidencial, el progresismo o el actual oficialismo la perdió el 4 de septiembre en el proceso constituyente. Se podría decir que ahí se empezó a pavimentar el camino de lo que estamos hoy día cosechando. De esta derrota se empieza a pavimentar con la derrota anterior. Y quiero explicar en qué sentido en especial, porque la característica de ese plebiscito es que es un plebiscito ya de voto obligatorio. Entonces ahí tú tuviste un electorado que debutó
en el proceso constitucional votando a favor del proceso constitucional, que hubiera un proceso para una nueva constitución, y acto seguido su siguiente votación fue para rechazar la propuesta que ahí se había hecho. Entonces quedó marcada a sangre y fuego esa, digamos, gran masa de votantes que entraron, digamos, a ese rol de votar activamente por esa experiencia. Y va a ser un trabajo, creo yo, muy profundo el que se va a requerir para recuperar ese electorado, que además es un electorado popular, porque históricamente los sectores de más alto ingreso siempre votaron mucho más. Sí. Quienes votaban menos eran las personas de sectores más populares. Entonces ahí está el voto obligado, por decirlo así, que así lo han terminado llamando técnicamente. Para ser preciso, usted no fue vocera de la campaña del apruebo, porque siempre dicen, no fue vocera, usted dio su opinión, pero dio su opinión sobre cosas que yo no sé si usted ha reflexionado, que de repente usted pensó de buena fe que eran buenas o que tenían conexión, pero que no tenían mayoría social. Menos, porque usted decía hay que aprobar para reformar, pero hay cosas que uno revisaba que no estuvieron en la lista del reformar, claro, sí. Y que ustedes defendían como buenas. Por ejemplo, usted decía, en muchos países del mundo las mejores policías son desmilitarizadas. Pareciera ser que eso no le hizo sentido a la gente. No la plurinacionalidad, sentido. Usted decía, por su riqueza, no sé qué más, es algo positivo. No le hizo sentido a la gente. No le hizo sentido, pero ¿sabes, Mónica? Yo creo que lo más importante, más allá de los temas específicos, es que, al menos desde mi punto de vista, sí, nosotros llegamos a ese plebiscito con un escenario muy malo, en que las opciones que teníamos era una propuesta que no había logrado ser la casa común, que era el sueño, la aspiración, y la otra propuesta era quedarnos con la Constitución, que tampoco era la casa común. Entonces hubo que elegir entre dos alternativas que ninguna era buena, y algunos optamos por decir, aceptemos la nueva Constitución y emprendamos un camino para hacerla de todo después, en llevarla a la vida. La otra opción, que es la que terminó ganando, fue, bueno... Quedarse con lo que había. Pero no solo quedarse con lo que había, sino que yo creo que al final se terminó infligiendo una derrota al espíritu que tenía ese proceso originalmente, y eso trajo un reflujo conservador que efectivamente lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Es importante lo que usted nos dice para que vayamos a otros aspectos de esta conversación y este análisis de la derrota. Usted dice, quedó un influjo conservador, hubo una derrota cultural. Son cosas bien marcadoras, sí, quién sabe por cuánto tiempo. Pero una pregunta, de alguna manera el gobierno fue una mochila para Janet Jara como candidata. Digo, cuando se es candidata a un gobierno con 30% de aprobación, ¿es una mochila? A ver, yo creo que en general hace tiempo ya que las propuestas, digamos, la oferta presidencial oficialista le va muy mal en las elecciones. Sí. De hecho, a Janet Jara le fue mejor que todos los candidatos oficialistas de hace bastante tiempo. Y el 30% del gobierno, que efectivamente es mucho menos de lo que uno aspiraría, es más que la aprobación que tenían los últimos 3 gobiernos al final de su mandato. Entonces, ¿qué diría yo sobre eso? Yo creo que la mochila del gobierno no es el gobierno mismo, sino especialmente el desfase que hubo, la frustración que hubo con la promesa que se suponía iba a ser el gobierno. Con la promesa original. La promesa original que daba la impresión, o sea... La mochila para Jara, diría usted que es la promesa original de este gobierno. Exactamente. Y la frustración de expectativas. Exactamente. Y sobre todo, ni siquiera te diría la frustración de expectativas, sino cómo se demostró que esa promesa original en realidad estaba bastante desfasada con la profundidad de la sociedad chilena. La sociedad chilena no quería hacer un cambio así tan radical. La sociedad chilena no renegaba completamente de la trayectoria que se había hecho desde el retorno a la democracia. Tenía críticas, tenía frustraciones, tenía dolores, pero no tenía este juicio lapidario que pareció instalarse. Entonces, todo eso se recompuso en el camino, pero la cuenta que se pagó fue muy grande por ese giro. Un giro que muchos dicen además no muy explicado además en su... Quizás no fue suficientemente explicado. Yo creo que el presidente sí fue un gran explicador, un gran pedagogo también de cómo él pensó, reflexionó y fue digiriendo las cosas que pasaban. Pero del punto de vista de todo el activo político que estaba detrás suyo, yo creo que esta cosa es un proceso como todavía en desarrollo. Todavía no termina de cuajar. Yo le voy a preguntar eso, pero antes quiero pasar un par de cosas.
Errores de la candidata también, que ahora ya se pueden hablar con mayor libertad porque la elección ya fue y me imagino que son cosas que se analizan después. Por ejemplo, ¿a usted le pareció que ella tratara de golpista a María Corina Machado? No, yo creo que eso fue completamente algo no pensado, no planificado y además que no tenía línea de explicación después. O sea, de hecho, fue un error. Yo creo, ella misma lo dijo, que en realidad no quería profundizar en eso. Y que, pero no dijo me equivoqué. No lo dijo así, pero ya, claramente no insistió en ese punto. Ya, pero usted dice sí fue un error. Yo creo que eso no fue bueno, pero sinceramente no creo que se haya jugado la elección en eso. No, yo no digo, pero uno va sumando ciertas cosas que van pasando. Más allá de que tal vez era imposible ganar esta elección, después se lo voy a preguntar así tal cual. Pero mira, es que creo que es importante esto, porque más allá de que eso haya sido un error, yo creo que ella tuvo un acierto y fue consistente con ese acierto en el sentido de marcar una postura muy nítida respecto al gobierno venezolano. O sea, eso es muy importante y no es obvio, porque la mayoría de su partido tenía una postura diferente. Y en eso ella fue consistente y fue clara y fue nítida, no tuvo ningún tipo de ambigüedad. Pero así como me alaba usted eso de Janet Jara respecto de Venezuela, ¿fue un error respecto de Cuba su postura? Porque fue acá en su primera entrevista, cuando le pregunto por Cuba y ella dice, es una democracia diferente. Pero es que esa postura ella misma la corrigió. Entonces, pero con mucho correr, pero nunca dijo dictadura. Pero la corrigió, o sea, ella dijo que no era una democracia de ningún tipo. Pero podría haber sido más audaz, más marcador, más convocante, atreverse a decir, ¿es una dictadura? Mira, puede ser, pero creo sinceramente que tampoco hay ningún tema importante que se haya jugado ahí. Más bien yo creo que en eso ella, respecto a lo que se esperaba, dio pasos muy importantes. Y lo dio en el sentido de la opinión mayoritaria del progresismo. Déjeme preguntárselo entonces aún más radical. ¿Usted cree que era posible para algún candidato ganar esta elección? O sea, siempre es posible, pero era muy difícil. Era muy difícil. O sea, esta elección era difícil para cualquiera. Quizá la única manera que había de hacerse, digamos, ser más competitivos era desmarcarse muy completamente de la trayectoria política, de la pertenencia política, porque había un elemento muy fuerte que es el no antigobierno, sino antipolítica, anticlase política, antiincumbentes, anti los que han estado ahí. Por eso le va tan mal a las coaliciones que han gobernado, no tanto la oficialista actual como la de Chile Vamos, y eso está pasando hace tiempo. Y por eso le va también, por ejemplo, a Parisi. Bueno, por supuesto, pero también a Kaiser. Y el mismo Kass que se para ahí diciendo yo no soy ni de estos ni de estos otros. O sea, todos los que han gobernado yo nada con ellos, que tampoco es así, digamos, en estricto rigor. Pero ese es su planteamiento y eso hoy día en el electorado es bien recibido. Y eso era muy difícil para Janet porque había sido ministra hasta hace muy poco tiempo atrás. Claro, usted me dice, era independiente de que fuera de este gobierno, del que hubiera sido. Sí, pero para cualquiera en el fondo del oficialismo, dice usted, era muy difícil ganar esta elección. O sea, básicamente igual todos desde el principio estamos un poco pensando quién de las derechas gana. A ver, era difícil la elección, yo creo que eso se dijo 1000 veces, y yo creo que para cualquier incumbente que ha estado en el protagonismo del gobierno del país, de la conducción del país, hoy día es difícil. Aquí y en todas partes del mundo. Aquí y en todas partes del mundo. O sea, es un fenómeno que estamos viendo y es global y que hay que tomar nota de él y ver cómo lo enfrentamos. Avancemos en un par de cosas. Quisiera preguntarle respecto del Frente Amplio. ¿Usted cree que sigue todavía en muchos, como señaló Jaime Quintana, la tesis del reemplazo de esta generación que quiere reemplazar en el fondo al socialismo democrático? Mira, no creo que hoy día doctrinariamente nadie crea eso. Creo que está probablemente sí instalado como una cultura, una especie de lugar común con el que se desarrolló esa generación de dirigentes, y creo que en lo sustantivo el tema que está en juego más bien es cuánto de la evolución que tuvo el presidente gobernando ha permeado hacia las bases del partido del Frente Amplio y va a tener también expresión en un nuevo rol ahora como oposición. Yo creo que esto del reemplazo, más que ser una consigna que algunos en el Frente Amplio tienen, porque la tienen todavía algunos. Sí, algunos la tienen, pero yo creo que lo que es relevante es otra cosa, Mónica, es que generacionalmente
las personas del Frente Amplio son personas que son la nueva generación de lo que es el mundo socialista democrático en su ideología, en su manera de mirar el mundo. Si no hay entre esos sectores políticos un entendimiento más estratégico, si no salimos de esta pelotera del reemplazo y del dime y el direte, lo que va a pasar es que va a provocarse un quiebre generacional, porque en la práctica la gran masa de dirigentes jóvenes que son de esta familia de pensamiento están en el Frente Amplio. Están en el Frente Amplio, entonces hay que tener una conversación muy seria. Si no permea este cambio que tuvo en el gobierno el presidente Boric hacia abajo en el Frente Amplio, no hay futuro para las izquierdas. O sea, no hay futuro de llegar al poder, me refiero, no que no haya futuro en la vida, sino que es difícil construir un proyecto político. Yo creo que no es bueno hacer sentencias tan radicales porque el mundo está muy dinámico, por decirlo menos, pero creo que efectivamente, si las izquierdas quieren tener un proyecto de país renovado, quieren hacerse cargo del mundo en que estamos hoy día, quieren hacerse cargo del desgaste que tienen ciertas recetas que ya a esta altura no están para los tiempos que corren, tiene que seriamente pensar qué le va a ofrecer a Chile hacia adelante y sacarse las ataduras de todas estas peleas chicas y pensar muy en serio en el plano de las ideas, antes que las orgánicas, antes que se junte este con este, no. En el plano de las ideas, ¿cuál es el proyecto progresista para Chile hoy? Ahora, me van a quedar muchas cosas en el tintero, pero voy a ir como en un salpicón ahora por distintos temas. Y hay algunas cosas que le han preguntado, entonces por eso no se las quiero reiterar, pero hay cosas que yo tenía hace tiempo ganas de preguntarle. Quiero preguntarle con toda honestidad, ¿cómo tomó usted cuando en un debate Janet Jara califica su gestión en seguridad y la del gobierno de 1 a 10 con 5, o sea, se reprueba porque se viene a hacer un 3-5 en 1 a 7. ¿Cómo lo sintió usted, primero, humanamente? Y si de alguna manera no fue también un error táctico. ¿Por qué? Digo, el tema más importante, ¿cómo iban a después cualquiera que ganara venir a decir nosotros podemos hacernos cargo de la seguridad si ya reconocía que desde su perspectiva lo había hecho mal el gobierno? ¿Cómo lo sintió usted primero humanamente cuando le dicen reprobada en su principal tarea? Mónica, en el mismo momento dije cómo lo sentía. O sea, a mí no me gustó, no me pareció y me molestó. Creo que no fue una buena manera de plantearse ante ese tema, pero sinceramente creo que es bastante coherente con el diagnóstico que tengo más de fondo, que en el gobierno del presidente Boric se ha desplegado un esfuerzo, una agenda en seguridad, ha habido unos cambios de una magnitud que no hay parangón desde el retorno a la democracia, y en la oposición eso no se valora porque está siempre la teoría de la tuya y tres más, digamos, y en el oficialismo no se valora porque no se termina de incorporar como propio esto. Ya, pero yo le pregunto, no se termina. ¿Fue un error también táctico? ¿Fue un disparo en los pies? Porque yo digo, de verdad que yo no entiendo cómo iba después defender que podían hacerlo bien en seguridad. Por eso le pregunto, por eso te digo, no lo comparto, creo, me molestó, no me pareció y creo que no es bueno. Creo que no es bueno y creo que uno en las campañas tiene... O sea, ¿le reforzó el discurso a la oposición de alguna manera? Sí, eso es lo que yo pienso, porque ¿cómo después iban a defender que lo hacían bien en seguridad? Mira, yo creo que cuando tú tienes una candidatura que es oficialista, una cosa importante es encontrar un tono para hablar en que tú no te dediques todo el tiempo a verte como una defensora del gobierno actual, porque tú tienes que ser una oferta de futuro. Tú tienes que ser algo nuevo, tú tienes que agregarle a lo que hay algo distinto, porque si no es mera continuidad y sabemos que el gobierno tenía 30% de apoyo. Entonces, en ese sentido, la mayoría de las veces en que la candidata Janet hizo diferencia o se desapegó, tiene una lógica electoral que uno entiende, pero hay que encontrar una manera de hacerlo tal que no termines pillado en cosas como la que tú estás diciendo, ¿no? Ya. Que te termine, entonces tú tienes que poder decir, mire, se avanzó mucho, pero a mí me hubiera gustado esto otro más. Entiendo. Ya, era difícil, pero creo que si con esta medida quizás se hubiera hecho mejor. Que hacerlo como lo hizo me parecía que era como un error táctico también, digamos, independiente de que... Ya, pero como tú me haces estos recuentos de los errores, y yo quiero decir, porque yo competí con Janet, tuve una elección dura y no fue para nada fácil, pero yo creo que ella fue una gran candidata.
Yo creo que ella fue una gran candidata que tenía muchas cosas cuesta arriba, desde su militancia hasta el contexto general en que estábamos, y encontró un tono y una manera de pararse en esto y fue muy proactiva en el sentido de aplicar las estrategias que se decidieron talentosamente. O sea, tuvo un partido que parecía ponerle palitos en el camino. Bueno, pero eso, mira, eso es complejo desde el punto de vista del partido, pero a ella como candidata le permitió también diferenciarse. Es verdad. Le dio ese espacio para decir, ¿sabe qué? Mi partido estará en eso, pero yo estoy en esta otra cosa. Quiero preguntarle al gobierno de José Antonio Kast. Quiero preguntarle qué aprensiones tiene usted y cómo ha visto las primeras señales, porque el día de la elección y su discurso, y de alguna manera, qué aprensiones tiene o qué buenas sensaciones tiene de lo que ha visto. O sea, primero la primera gran buena sensación, no esperaba otra cosa, pero siempre es bueno confirmarlo, es que el proceso de ese día y las horas siguientes fue tan impecable por todas las partes. Lo que hizo nuestra candidata al ser derrotada, el llamado, el saludo, sus palabras, las de Kast, después la visita al presidente Boric, el llamado al presidente Boric, todas esas cosas que, cierto, son las que siempre pasan, pero en una elección dura como esta es una gran gracia que pasen del modo que lo hicieron y el mundo entero nos aplaude por eso, así que no lo miremos a huevo, por decirlo así. Segundo, en los planteamientos que le he estado diciendo, yo creo que hay un esfuerzo por ponerse en esa postura de presidente de todos y no hablar tanto desde la trinchera. A mí me preocupó, sí debo decir que me pareció que ese discurso de la noche de la victoria fue extremadamente poco preparado, poco elaborado, lo encuentro complejo, porque se va a requerir, para el gobierno que le va a tocar a él enfrentar muchas dificultades. Y las cosas hay que prepararlas muy milimétricamente y me dio la impresión de que ese discurso era realmente una cosa muy, digamos, poco afilada en sus propósitos, pero en el tono estuvo correcto. Y después, respecto de las señales que se han dado, a mí hoy día no me gustó, no me parece, y creo que es un error profundo, que el presidente electo se ponga al lado del presidente Milei con esa motosierra, dando a entender que Chile tiene una situación análoga a la de Argentina. Chile no tiene la situación de seguridad de El Salvador, ni tiene la situación económica ni de gestión pública de Argentina. Está lejos de esas realidades. Y nuestro próximo presidente es muy importante que empiece a notar la diferencia y a mostrarla y a valorarla, porque si no nos tira para abajo, nos pone en una situación en que no estamos. Nosotros tenemos que tirar para arriba, no para abajo el país. Y de lo que puede hacer en Chile, ¿cuáles siguen siendo sus aprensiones? Porque él dijo toda la campaña en algo que fue comunicacionalmente un éxito, que le hizo sentir a la gente, que esto es un gobierno de emergencia, que los temas valóricos no iban a ser los temas de su gobierno, que este es un gobierno de emergencia centrado en migración, delincuencia y economía. ¿Tiene usted aprensiones respecto a que se cumpla esa promesa o cuáles otras aprensiones tiene? Sí, yo tengo muchas aprensiones con el próximo gobierno. Tengo muchas aprensiones, primero porque creo que un gobierno de emergencia preocupado de tres cosas, entonces ¿qué va a hacer con las otras cosas? Aquí hay unas urgencias en temas de vivienda gigantescas, hay unas urgencias enormes en temas de salud, y eso no los vamos a tomar. Chile tiene muchas urgencias, pero yo creo que no está en un estado de emergencia, así como para decir nos preocupamos de dos cosas y las demás no entran en la agenda. No considero que tenga justificación eso. Mi principal preocupación, en todo caso, Mónica, va por otro lado. Va en el sentido de que yo creo que Chile, con todos estos años de democracia, con gobiernos de muy distintos signos, ha ido consolidando ciertos conceptos compartidos que se han ido afiatando en la sociedad, que han ganado terreno y que no entran para nada en los temas que le preocupan y que están en el lenguaje del próximo presidente. Él habla rara vez de la calidad de la democracia, no habla nunca de derechos humanos, de la igualdad de hombres y mujeres, no es un tema, el valor de la diversidad tampoco, el problema de la desigualdad, los abusos del poder, y esas cosas en Chile que se lleguen a transformar en conceptos compartidos ha costado mucho, y a mí me preocupa que en un próximo gobierno, aunque no se hagan reformas en esos temas, se intente hacer un cambio en nuestra ethos como sociedad, un cambio cultural, que se desvaloricen. ¿Qué va a pasar cuando haya el primer incidente grave de un femicidio? ¿Va a salir el gobierno a decir, bueno, un homicidio más? ¿O va a salir a decir, aquí hay una relación de hombres y mujeres que tiene que cambiar?
que hace que las mujeres hoy día tengan, en un país que le preocupa tanto la seguridad, las mujeres corren más riesgos dentro de su casa que afuera. ¿Qué le parece que nos Entonces, dijera ¿va a dejar de hablarse cero? de eso? ¿Va a dejar de mencionarse eso? Cuando hay un problema en una empresa y hay un abuso a los trabajadores y el sindicato salga a defenderlo, ¿van a valorar el rol del sindicato? ¿O no volver a decir que estos son gente que solo hacen la revuelven y impiden que las empresas avancen? Me preocupa eso. Nos dijo Martina Rau en Tolerancia Cero ayer que del comité político iba a salir el Ministerio de la Mujer, iba a entrar seguridad. Casi confirmó que salía del Ministerio de la Mujer. Démoslo por casi confirmado, digamos. ¿Qué le parece? No, eso es totalmente legítimo. Ya. Eso no es un tema. No es algo marcador. No, porque los gobiernos pueden configurar de distintas maneras su comité político. A mí eso no me preocupa. Ya. A mí lo que me preocupa es tener un Ministerio de la Mujer que se haga cargo de que las mujeres vivimos vulnerabilidades adicionales y hemos enfrentado históricamente una situación de desmedro que tiene que ser tratada como en su propio mérito. No es una violencia más, no son discriminaciones más, son discriminaciones de género contra la mujer. ¿Cómo vio las palabras de Nicolás Maduro en contra de José Antonio Kast? No, pero ¿qué se puede esperar de Nicolás Maduro? No, encontré insólito, inaceptable. Pero sí me sorprendieron un poco más y considero igualmente inaceptable las palabras del presidente Petro. Ahora creo que en eso en Chile no nos equivocamos, o sea, no hay duda. Nosotros podemos tener muchas críticas de José Antonio Kast y tener muchas aprensiones de un próximo gobierno, pero no vamos a aceptar que venga el mandatario de un país extranjero a emitir juicios sobre un presidente electo. Ni democrático, ni un dictador. Menos aún un dictador, ¿me entiendes tú? Pero tampoco un presidente democrático, no corresponde. Y para cerrar, ¿cuál es el futuro de la alianza del oficialismo actual? Que no tiene nombre, digamos, es como el oficialismo. Después, no sé cómo le vamos a llamar cuando pase la oposición, las oposiciones, no sé. ¿Tiene futuro no sé, pololeo, matrimonio? Le decíamos, ¿cómo se llama? Le decíamos a Paulina Báñez, esto decía, alianza de gobierno, porque bueno, va a ser la alianza de oposición. Más allá del nombre, que puede ser algo anecdótico, ¿usted cree que tiene futuro esta reunión desde la DC al PC? O cuando ya no tenga el pegamento fuerte, usted alguna vez escribió en Ciencia Política algo sobre eso, sobre cómo cohesionaba el poder, que no es lo mismo que estar en la oposición, es bien distinto, ya no tienen la cohesión del poder, ¿no? Entonces, ¿usted cree que tiene futuro? Porque una cosa es sus deseos y otra cosa es la realidad. Hemos visto también movimientos del PS alejándose del PPD y acercándose tal vez al PC, vemos a José Toro también y a otros diciendo, tiene que haber una gran federación. Pero también se puede partir. Hay otros que dicen en la DC, no, que se parta de nuevo y el Frente Amplio con el PC por un lado, nosotros por otro. ¿Qué ve usted y cuál es su futuro también, Carolina? A ver, yo creo que aquí va a ser necesario caminar y masticar chicle a la vez. Hay una oposición en el Parlamento que tiene que coordinarse. No tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. En el Senado empatados. Y en la Cámara va a depender de cómo se mueva el partido de la gente, a ver quién configura mayoría. Entonces, ahí hay que actuar coordinados y hay que tratar de mantener lo más posible un entendimiento. Habrá diferencias, habrá que tratar de zanjarlas de la mejor manera, pero así cada uno por su lado, en el Parlamento creo que no hay ninguna opción de eso y yo espero que ahí se trabaje en conjunto. Y creo que en paralelo hay que hacer una reflexión muy de fondo respecto al futuro y lo que queremos proponer hacia adelante. El progresismo en todas partes está con esa pregunta. Y en eso creo que hay que hacer una invitación a todos los que quieran participar de esa pregunta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto país del progresismo hacia adelante? ¿Cómo miramos el mundo en que estamos? ¿Cómo miramos los últimos años y los enormes cambios que ha habido? Y creo que para eso va también a ayudar a entender la derrota. Creo que no sirve para la derrota andar con el dedo buscando a quién culpar, porque esto tiene muchos factores, hay varias etapas que han ido construyendo este escenario. Eso no sirve en lo más mínimo, pero entender la derrota sí es necesario. Y creo que ese ejercicio hay que hacerlo con mucha apertura, no hay de partida que excluir a nadie, pero creo que lo natural, lo que yo esperaría al menos, es que el mundo que está bajo el universo del socialismo democrático
tienda a armar una propuesta política que puede entenderse con el PC, puede aliarse con el PC, pero desde un fortalecimiento de su mirada propia. No subsumido en el Frente Amplio ni en el PC. Entiendo. Exactamente, y creo que eso es fundamental para volver a ser mayoría. Creo que con una izquierda muy de nicho o muy tirada a la punta va a ser mucho más difícil ser mayoría. En un entendimiento amplio, en que el socialismo democrático sea fuerte, renovado, con un proyecto mirando al futuro, podemos tener múltiples alianzas y ciertamente con otros partidos de izquierda. No veo problema en eso, pero con fortaleza, con personalidad, con claridad de dónde se quiere. Mi futuro, yo quiero seguir los temas de seguridad, Mónica. La experiencia en el gobierno fue muy intensa, aprendí mucho, hay muchas cosas que quiero procesar de eso, así que estoy escribiendo, espero armar proyectos con eso, hacer consultoría. Y en la política me gustaría encontrar un espacio para aportar a la renovación del pensamiento y de la propuesta del sector. Tenemos que construir eso, es una conversación en desarrollo. O sea, no se cierra cargos a futuro de elección popular tampoco. Pero no tengo ningún plan de ir a ninguna elección en el corto plazo. Pero bueno, falta tanto para las próximas elecciones. No, por eso le digo que en el corto plazo no puede. Mejor no hacer tampoco tantas aseveraciones. Pero lo que estoy pensando especialmente es en contribuir a eso, a la renovación de este proyecto, no encerrados entre los mismos actores políticos. Creo que es fundamental hacerlo con el mundo social, con los nuevos dirigentes que hay hoy día en distintos espacios que ya no se vinculan con los partidos, pero que sí les interesa Chile. Creo que hay que refrescar mucho más nuestro espacio de trabajo para cerrar, como progresismo. Mi editor me va a tirar la oreja, o sea, ya me las tiró. No se cierra en el futuro, no inmediato, a un cargo de elección popular. O sea, mira, no me logro imaginar mucho, pero no voy a hacer ningún tipo de cierre porque creo que no es necesario en este momento. Es lo que tengo un plan de lo que quiero hacer ahora, y espero avanzar en eso antes de ponerme otros dilemas. Vamos a tener otra oportunidad también de conversar más en profundidad también de su rol, del tema de seguridad y de este gobierno que termina, así que después le invito de nuevo a que conversemos también de esos temas. Encantada. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado en CNN Prime. Hasta luego. Bueno, y fíjense que una reducción del número de ministros y también un comité político acotado es el plan que proyecta el equipo del presidente electo José Antonio Kast. Si bien aún no se han comunicado los nombres que van a encabezar las diferentes carteras, el ex jefe de campaña, Martín Arrau, aseguró en Tolerancia Cero que el listado se va a dar a conocer antes del 15 de enero. Colomba Eijols nos cuenta. Me han dicho que tú serías una buena carta de justicia. Bueno, habría que preguntarle a ellos. No, soy el equipo presidencial. Hoy día soy coordinador de infraestructura. No saquen ninguna conclusión. Pero resulta inevitable no anticiparse a los nombres que eventualmente conformarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, especialmente porque, según confirmó su ex jefe de campaña en conversación con Tolerancia Cero, el listado debería estar definido antes del 15 de enero. Por ello, cada persona que llega a la llamada moneda chica se convierte en una posible carta. Existen muy buenas capacidades profesionales para que el presidente pueda tomar muy buenas decisiones en armar un equipo en educación, desde ministros hacia abajo. Es una decisión que por supuesto tiene que tomar el presidente, pero yo estoy en este momento en otras ocupaciones, siempre muy dispuesto a contribuir, pero desde afuera. Y mientras algunos llegan directamente a las oficinas del mandatario electo en la comuna de Las Condes, otros responden a la misma interrogante desde el Congreso, donde figuras como el ex candidato presidencial Johannes Kaiser suena para las carteras de seguridad pública o defensa, mientras que la ex atleta Erika Olivera para deporte. No tengo de momento ningún rol. Aquí hay conversaciones y negociaciones y el resultado de las mismas se informará con la oportunidad que corresponda. Yo pensé que estaba capacitado para ser presidente de la República. Por eso fui candidato y saqué 14% de los votos. Yo siempre he estado trabajando en pro del deporte. Lo hice como atleta, lo hice como entrenadora, lo hice hoy día como diputada. En el futuro lo voy a seguir haciendo desde donde me encuentre. Misma disposición que aseguran tener los partidos que apoyaron en segunda vuelta a Kast. Eso sí, con la esperanza de contar con representación en el comité político, algo que no se descartó para RN y la UDI, mientras que en el caso de Evópoli, desde el equipo del presidente electo, aseguran que dependerá de los nombres, enfatizando que esa instancia será reducida. Creo firmemente en la facultad del presidente de la República de nombrar a sus ministros en nuestro país. Vamos a respetar, le vamos a proveer, por supuesto, de
consejos, de nombres que nosotros creemos que pueden ser un aporte. Todos estamos disponibles, nadie le dice que no al presidente. Ese es un desafío, es cierto que el gobierno tiene que tomar, pero nosotros como Renovación Nacional vamos a apoyar siempre a los mejores nombres para que el gobierno no improvise. Aunque es poca la improvisación que se ve por estos días en la Moneda Chica, desde donde aseguraron que el Ministerio de la Mujer no será parte del comité político, mientras que Seguridad Pública y Trabajo sí. En tanto, también se está analizando la posibilidad de reducir el número de secretarios de Estado a un rango que va entre 15 y 18. ¿Tienen claro ya cuántos ministerios aspirarían a dejar? ¿Qué número? A dejar, en cuanto si es que hay biministros, ¿Cuánto? No, en el sentido que depende de algunos perfiles específicos de ministros que podría efectivamente sumar, algunos asumir 2 o 3 carteras, depende un poco de eso. ¿Deja de ser ministerio CGGov? No, o sea, por de pronto necesitan reformas legales, ese tipo de cosas. Por eso, pero de ser ministerio. ¿Van a iniciar una reforma legal para eliminar como ministerio la vocería? Los planes. Como tampoco está considerado fusionar la Secretaría General de la Presidencia con Interior. Sin embargo, una idea que ya está más socializada es nombrar a un ministro que se haga cargo de las carteras de Economía, Energía y Minería, mientras que también se evalúa que una fórmula similar se aplique a Vivienda y Bienes Nacionales. En atención con lo siguiente, Gendarmería sufrió uno de los golpes más duros del último tiempo luego de que 44 funcionarios fuesen detenidos en un mega operativo que develó una red de corrupción al interior de 2 recintos penitenciarios de Santiago. El presidente Gabriel Boric anunció el ingreso de una reforma constitucional para reestructurar la institución. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva. No vamos a permitir que funcionarios y funcionarias de Gendarmería cometan delitos al interior de los establecimientos penales. Erradicaremos a todo aquel que se aparte del mandato legal y del juramento que hizo a la bandera. Una condena absoluta generó la detención de 44 gendarmes que estarían vinculados a presuntos delitos de corrupción al interior de recintos penitenciarios. Operación Apocalipsis, como si se tratase del fin de los tiempos, así fue apodado el operativo en que se concretaron más de 60 detenciones entre funcionarios y civiles. Los delitos van desde asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno, hasta infracciones patrimoniales y delitos económicos asociados. Funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares, la verdad, realizaban actos destinados al ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos, en su gran mayoría, y además también adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitenciario, especialmente a Santiago 1. Hubo que revisar hasta este momento los flujos que se transaron o que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos. Y al menos la mitad de ese monto solamente en cohecho y soborno estuvo vinculado, sin considerar aquellas vinculaciones o aquellos flujos que fueron en efectivo que son de difícil trazabilidad. Según los antecedentes de Fiscalía, no se trataría de una sola organización criminal al interior de Gendarmería, sino de cerca de 7 agrupaciones integradas por los 44 funcionarios detenidos, operando principalmente en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Las organizaciones incluso contaban con un sistema tarifario, cobrando entre 350.000 y 400.000 pesos por el ingreso de celulares, 50.000 pesos por cargadores y 15.000 pesos por chips para los aparatos telefónicos. El dato objetivo que son funcionarios muy jóvenes. Pudimos constatar lo propio en Tarapacá, que en general son funcionarios que tienen 10 o menos años de servicio. Y eso es preocupante, que en forma tan prematura nuestros funcionarios se estén corrompiendo, cambiándose, traspasando la línea de lo que corresponde y, en definitiva, se transforman en un problema para la institución completa, como ya lo describimos. Con el golpe a Gendarmería, algunos pusieron en tela de juicio la continuidad de Rubén Pérez al mando de la institución. Sin embargo, recibió el respaldo del gobierno. El director Pérez, tal como ha dicho el ministro Gajardo, no solo cuenta con el apoyo, es heredero de una larga carrera en funciones operativas en Gendarmería de Chile y conoce
en detalle el funcionamiento y el desarrollo de esta institución. Con la develación del caso comenzaron rumores en torno a un importante anuncio en el Ejecutivo que ni siquiera los ministros quisieron adelantar. No quiero adelantar esa materia. El presidente va a hablar dentro de poco, no quiero adelantar nada al respecto. Gracias. Y efectivamente, fue el presidente de la República quien anunció una importante reforma para modificar la estructura de Gendarmería, dado los últimos casos de corrupción. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia. Este viernes 19 de diciembre serán formalizados en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago los 66 imputados que fueron detenidos en este mega operativo, arriesgando varios de ellos el quedar en prisión preventiva. Hola, ¿cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias internacionales y vamos a partir con una noticia de último minuto, porque Donald Trump anunció a través de sus redes sociales que va a implementar un bloqueo total a todos los barcos petroleros sancionados provenientes de Venezuela y también, además, designó al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista. Las imágenes que ustedes ven en pantalla es la incautación que de la semana pasada de uno de los barcos petroleros sancionados, también llamados barcos fantasmas, porque llevan petróleo desde Venezuela o Irán, no se les puede rastrear fácilmente en el océano y además les van cambiando los nombres, entonces precisamente porque están sancionados. En su cuenta social de Truth Social, Donald Trump dice: el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Agrega además, por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Y además, dice Donald Trump, por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Más bien los petroleros sancionados, entonces se refiere Donald Trump. Hay que ver en qué se traduce esto formalmente y cuáles son las reacciones entonces desde el régimen venezolano tras este anuncio de Donald Trump. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en la misma línea porque Nicolás Maduro ayer fue bien crítico contra el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast. Le advirtió que tuviera cuidado con las políticas migratorias en contra de los venezolanos indocumentados en Chile y asimismo entonces lo trató de nazista y pinochetista. El presidente electo hoy en la mañana, en medio de su viaje hacia Buenos Aires, le respondió y dijo que le tenían sin cuidado las palabras de un narcodictador. Veamos el intercambio de declaraciones entre Maduro y Kast. El pueblo de Chile es un pueblo noble, progresista, es un pueblo hermoso, ¿ves? Tiene un gran reto porque va a tener a un presidente nazi pinochetista. Tiene un gran reto. Nosotros no nos metemos en eso. Son asuntos internos de Chile. Lo que sí yo me meto es decirle a este señor Kast: usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúchenme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se los digo desde Caracas. Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. ¿Y las del presidente de Colombia? Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electa democráticamente. Él emite los juicios en ese punto, desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable.
El gobierno de Chile también se refirió a las declaraciones de Nicolás Maduro, trató a Maduro de dictador, que debería más bien preocuparse de su población, y además desde Cancillería confirmaron que enviar una nota de protesta en este caso no procede, dado que no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y Chile. Escuchemos lo que dijo el canciller Alberto Van Claveren. No nos puede sorprender. Realmente las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie. Y yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos. Y también José Antonio Kast hoy se le preguntó por una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela para hacer un cambio de régimen. Dijo que si bien Chile no puede intervenir en Venezuela, sí apoyaría cualquier decisión entonces que ayude a un cambio de régimen. Escuchemos lo que dijo José Antonio Kast. Nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Y vamos a terminar entonces con el recomendado de nuestro equipo, y esta vez son los 250 años de Jane Austen. Se cumplen hoy día entonces, cuando nace un 16 de diciembre de 1775, una de las escritoras de la literatura que más ha perdurado en el tiempo, con Orgullo y Prejuicio, sensibilidad y sensatez. Y personalmente yo les voy a recomendar Emma, que es precisamente el libro que estoy leyendo actualmente de Jane Austen, entonces, que es una de las escritoras más reconocidas con sus distintas heroínas, entonces muy inteligentes y muy ingeniosas. Nos vamos entonces a la pausa, pero ya vuelve más Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Bueno, termina CNN Prime, pero hoy día es martes, así es que es momento de Futuro 360 con Paloma Ávila, y luego los dejamos con Última Mirada y Fernando Pauser. Martes 16 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.